Mi esposa me fue infiel, y trató de culpar a su terapeuta y su infancia. Mi esposa siempre tuvo una forma particular de justificarse. Cuando algo salía mal, encontraba una razón, una raíz, una historia que hacía que todo pareciera más profundo de lo que era. Yo lo veía como parte de su sensibilidad, como una consecuencia de su infancia complicada. Sofía creció sin su padre. Él los abandonó cuando tenía 6 años, y desde entonces, su madre trabajó sin descanso para mantenerla. En cada conversación sobre compromiso o abandono, ella volvía a ese punto, como si todo en su vida estuviera conectado con esa ausencia. Nunca imaginé que algún día usaría esa misma herida como arma. Nuestra relación había cambiado en el último año. Había silencios más largos, menos caricias y una tensión que no sabíamos cómo nombrar. Pensé que era rutina, que después de una década juntos era normal sentir distancia. Pero Sofía insistió en que necesitábamos ayuda, así que empezamos terapia de pareja. La terapeuta, una mujer tranquila llamada Meridis, nos hizo ejercicios para reconectar, nos habló de empatía y comunicación, de aprender a escuchar sin reaccionar. Yo lo tomé en serio. Sofía también, al menos al principio. Pero algo cambió. Después de un par de meses, Sofía comenzó a asistir a sesiones individuales además de las conjuntas. Decía que necesitaba explorar cosas personales que no podía hablar frente a mí. No me opuse. Pensé que era un paso positivo. A veces volvía de esas sesiones diferente, como si hubiera descubierto una versión nueva de sí misma. Me decía frases que no eran suyas, frases ensayadas, de manual. No puedes amar de verdad si no has aprendido a sanar tus propias heridas. No soy responsable de tus inseguridades, Joseph. A veces amar también es elegirte a ti mismo primero. Al principio lo tomé como una señal de crecimiento. Pero pronto esas frases se convirtieron en escudos. Cada vez que discutíamos, las usaba para cerrarme la puerta en la cara, para justificar su frialdad. Una noche, después de la terapia, Sofía llegó más tarde de lo habitual. Dijo que Meridis la había hecho quedarse más tiempo porque tocaron un tema sensible. No pregunté más. Pero algo en su mirada me inquietó. No era tristeza. Era distracción. Los días siguientes noté pequeños cambios. Su teléfono siempre boca abajo, risas apagadas mientras escribía mensajes, duchas más largas, ropa distinta para ir a terapia. No quería creer lo obvio. No quería convertirme en ese hombre que revisa teléfonos o sigue pistas. Pero el instinto es más sabio que el amor. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular. No había mensajes recientes. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Pero olvidó algo, su correo sincronizado en la laptop del escritorio. Y ahí estaba. Un intercambio de correos con alguien llamado Lucas. Comenzaba inocente, temas de libros, de crecimiento personal, de terapia y emociones, hasta que el tono cambió. Frases como me hace sentir viva y nunca me habían escuchado así empezaron a repetirse. Leí cada línea con un temblor que me partía el pecho. No era un desconocido. Lucas era otro paciente del consultorio de Meridis. Esa noche no dormí. Cuando Sofía se despertó y me vio sentado frente a la laptop, lo entendió sin palabras. ¿Qué es esto?, le pregunté, la voz casi temblando. Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo: no te enojes, Joseph. No pasó lo que crees. Entonces explícame qué es. Lucas, solo me escucha. Meridis dice que necesito conexiones que me ayuden a sanar la figura masculina que perdí en mi infancia. Él me entiende, me da apoyo emocional. Reí sin humor. ¿Apoyo emocional? Sofía, le escribes que te hace sentir viva. Que lo extrañas. Porque sí lo hago, pero no es lo que piensas. No fue físico, Joseph. Es parte de mi proceso. Esa palabra, proceso, fue la primera puñalada. Durante días, trató de convencerme de que no era infidelidad, sino una especie de catarsis emocional. Que su terapeuta la había animado a conectar con personas que la ayudaran a procesar su dolor paternal. Me sonaba absurdo, pero estaba tan confundido que casi lo creí. Casi. Las semanas pasaron y el contacto con Lucas no se detuvo. Cuando la confronté de nuevo, su respuesta fue todavía más desconcertante. No puedes culparme por buscar lo que nunca tuve. Tú no entiendes lo que es vivir con un vacío así. Entonces lo tuyo con él fue un accidente psicológico. ¿Eso dices? Fue una consecuencia, Joseph. Una consecuencia de todo lo que nunca resolví. La forma en que lo decía, con esa calma,
me revolvía el estómago. Intentaba vestir su traición de teoría psicológica, como si su deseo de sentirse especial tuviera una justificación académica. Pero el verdadero golpe vino semanas después, cuando decidí hablar directamente con Meredith. No fui a atacarla, solo quería entender. Le conté lo que Sofía me había dicho, cómo había usado la terapia como escudo. Meredith se quedó en silencio unos segundos y luego dijo con voz firme: Joseph, eso no fue parte de ningún ejercicio terapéutico. En ningún momento le sugerí buscar validación en otras personas. Lo que describes es una distorsión que ella creó. La terapeuta se veía realmente preocupada. Me explicó que Sofía había empezado a usar fragmentos de las sesiones para justificar comportamientos que no tenían relación con el tratamiento. Ella proyecta culpa, Joseph. Está manipulando el discurso terapéutico para evitar asumir responsabilidad. Salí de esa sesión con la cabeza ardiendo. Por primera vez, entendí que mi esposa no estaba confundida, estaba mintiendo. A mí, a su terapeuta y a sí misma. Y lo peor fue darme cuenta de que, aún así, todavía la amaba. Actualización 1. Después de hablar con Meredith, todo cambió dentro de mí. No fue rabia inmediata, ni alivio, ni siquiera tristeza pura. Fue algo más oscuro, desorientación. Había vivido semanas creyendo que mi esposa estaba en un proceso de sanación, que su acercamiento a Lucas era una consecuencia de heridas no tratadas. Pero la terapeuta había sido clara, nada de eso era parte del tratamiento. Sofía había tomado fragmentos de las sesiones, los había retorcido y los usaba como justificación. Cuando llegué a casa esa tarde, ella estaba en la cocina preparando café, como si nada pasara. Me observó con esa calma ensayada que usaba cuando sabía que estaba en problemas. «Fuiste a ver a Meredith, ¿verdad?», preguntó, sin levantar la vista. «Sí», respondí, intentando mantener la voz firme. «Tenía que hacerlo». «No tenías derecho», replicó enseguida, dejando la taza con un golpe seco. «Ella es mi terapeuta, mi espacio seguro. Tu espacio seguro no te da permiso para mentir, Sofía. Meredith me dijo que nunca te pidió buscar validación emocional con nadie, mucho menos con un hombre». Ella se cruzó de brazos y suspiró con fastidio. «Claro, porque tú y Meredith se entienden. Ella siempre te ve como la víctima». Esa frase me desconcertó. Era el reflejo perfecto de lo que venía haciendo, desviando, reacomodando la culpa, creando una historia donde siempre era la herida, nunca la responsable. Durante días, el ambiente en casa fue insoportable. Sofía actuaba como si yo fuera el que la había traicionado, como si haber hablado con la terapeuta fuera un acto de invasión. Empezó a decir que necesitaba espacio para sanar y se quedaba horas fuera. Cuando volvía, su discurso era cada vez más extraño. «Estoy tratando de entender por qué mi cerebro repite patrones de abandono. Tú no entiendes mis vacíos emocionales, Joseph. Si supieras lo que es vivir sin figura paterna, no me juzgarías». A veces me preguntaba si hablaba conmigo o con el espejo. La escuchaba y sentía que todo lo que decía venía de algún libro o sesión mal interpretada. No había emoción real, solo frases terapéuticas recicladas. Una noche, finalmente exploté. «¿Vas a seguir usando a tu padre como excusa toda la vida?», le solté, con más rabia de la que quería. Ella se quedó quieta, los ojos muy abiertos. Por un segundo vi dolor, pero enseguida cambió el rostro. «Sabía que lo ibas a decir», murmuró. «Sabía que ibas a usar mi trauma contra mí». «No estoy usando nada, Sofía. Estoy cansado de que te escondas detrás de él. Todos cargamos algo, pero no todos lastimamos a otros para no enfrentarlo». Se dio media vuelta y subió las escaleras sin decir más. La escuché cerrar la puerta del dormitorio con llave. Esa noche dormí en el sofá, sintiendo la distancia física como un recordatorio de la emocional. Y mientras miraba el techo, comprendí lo más doloroso: mi esposa ya no quería arreglar nada. Quería justificarse. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Sofía empezó a hablar con amigos comunes, pero su versión de la historia era otra. Les decía que estaba pasando por una crisis emocional profunda, que yo no era empático con su proceso terapéutico y que su terapeuta había malinterpretado todo. Empecé a recibir miradas raras, mensajes ambiguos, gente que me preguntaba si estaba siendo paciente con su recuperación. Ella no solo manipulaba mi percepción, estaba manipulando la de todos. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto, encontré un cuaderno con notas de sus sesiones. Algunas frases estaban subrayadas. «Explorar lo que te falta, no lo que tienes».
Las relaciones pueden reflejar carencias internas. No te culpes por buscar lo que no recibiste de niño. Frases inocentes, mal utilizadas. Sofía las había convertido en su coartada perfecta. Cuando la confronté con el cuaderno, no se defendió. Solo me miró con frialdad. Si lo encontraste, entonces sabes que no hago esto por maldad, dijo. ¿Entonces por qué lo haces? Pregunté. ¿Por qué sigues viéndolo? Porque me hace sentir comprendida, Joseph. ¿Tú puedes decir lo mismo? No, Sofía. Pero yo no estoy destruyendo lo que tenemos para sentirlo. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que se fuera. Una mañana, sin aviso, me desperté y sus cosas ya no estaban. Solo una nota sobre la mesa. Necesito entenderme antes de poder amarte. No me busques. No lo entenderías. Me quedé mirando esa nota por horas, intentando decidir si era tristeza o alivio lo que sentía. Tal vez ambas. Durante las semanas siguientes, intenté mantenerme ocupado. Trabajaba, comía lo justo, dormía mal. A veces revisaba las redes para saber si había señales suyas. En una foto publicada por una amiga, la vi sonriendo en un café. Y frente a ella, aunque borroso, estaba Lucas. Esa imagen me hizo entender que todo lo que había dicho, su proceso, su trauma, la terapia, no era más que una construcción perfecta para justificar lo que ya había decidido hacer desde el principio. La rabia volvió, pero esta vez acompañada de claridad. Sofía no era una víctima. Había aprendido a usar la fragilidad como disfraz. Y mientras procesaba todo eso, recibí una llamada inesperada. Era Meridis. Joseph, dijo con voz seria, Sofía ha estado diciendo cosas preocupantes en sus sesiones. Creo que deberíamos hablar. Y supe que la historia no había terminado. Actualización 2. La terapeuta me citó para una conversación privada el mismo jueves por la tarde. Fui con la misma mezcla de ansiedad y cansancio que uno siente antes de enfrentar algo inevitable. Cuando entré al consultorio, ella me recibió con una expresión seria, distinta a la neutralidad profesional que siempre mantenía. Había preocupación en su mirada. Joseph, empezó, sé que no es común que un terapeuta contacte a alguien fuera de las sesiones, pero creo que en este caso es necesario. Sofía está reescribiendo la realidad. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Está hablando de ti en términos que no coinciden con lo que ha contado antes. Se contradice constantemente. Primero dice que la dejaste emocionalmente sola, luego que la controlabas, después que fuiste infiel. Todo en menos de 3 sesiones. Me quedé en silencio. Era como ver a una persona desmoronarse y arrastrar la verdad con ella. Meridis continuó. Sofía está usando el lenguaje terapéutico como herramienta para justificarse. Toma conceptos y los deforma hasta que encajan con la historia que quiere contar. Eso es peligroso, tanto para ti como para ella. Esa noche me quedé pensando en cómo la mentira, cuando se sostiene por tanto tiempo, termina reemplazando la identidad de quien la crea. Sofía ya no estaba tratando de explicar su error, estaba tratando de creerlo, y sinceramente no sabía qué tenía que hacer. 2 días después, me escribió un mensaje inesperado. Necesito hablar contigo. No aquí. En persona. Acepté. Nos encontramos en el mismo parque donde solíamos caminar los domingos. Cuando la vi, me costó reconocerla. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de culpa y arrogancia. Mi terapeuta te llamó, ¿verdad? Fue lo primero que dijo. Sí. ¿Y qué te dijo? Que estoy loca, supongo. Que manipulo, que miento. No respondí. Solo la observé. Ella sonrió, una sonrisa tensa. No entiendes, Joseph. Yo sé lo que hice, pero también sé por qué lo hice. No hay justificación que cambies los hechos, Sofía. Tú crees que es tan simple. Que engañé porque quise, porque soy egoísta. Pero tú nunca entendiste lo que se siente necesitar algo que no sabes nombrar. Toda mi vida he buscado que alguien me vea, de verdad. Me quedé quieto. Sus palabras sonaban ensayadas, pero debajo de esa frialdad había algo real, un vacío que no sabía llenar. ¿Y Lucas? Pregunté. Ella bajó la mirada. Lucas fue un reflejo. Me hacía sentir importante. No fue amor, fue ausencia. Entonces admítelo, Sofía. No fue tu padre, ni tu infancia, ni la terapia. Fuiste tú. ¿Y tú nunca me fallaste? Me interrumpió. Me tratabas como si fuera frágil, pero también distante.
Siempre te protegías detrás de tu lógica, de tu calma. Nunca fuiste emocionalmente accesible. Y aún así no te traicioné, le respondí. Esa frase la descolocó. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta. Pasamos unos minutos en silencio. Luego dijo, no quiero que me odies. No lo hago. Pero tampoco puedo seguir cargando con tus heridas como si fueran mías y tolerar lo intolerable. Me fui sin mirar atrás. Y sin embargo, mientras caminaba de regreso al auto, la sentí desmoronarse detrás de mí. No porque me perdiera a mí, sino porque su historia ya no funcionaba. Durante las semanas siguientes, Meredith me mantuvo al tanto. Sofía dejó la terapia abruptamente. Dijo que la estaban manipulando para sentirse culpable. Empezó a asistir a otro terapeuta, uno que aparentemente validaba su narrativa de víctima. En redes sociales, compartía frases como, no todos los errores son traiciones, algunos son gritos de auxilio. Sanar también es romper con lo que te hace sentir invisible. Sus publicaciones tenían cientos de comentarios de apoyo. Y en cada uno, yo veía una versión de Sofía que no existía. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Lucas. Su voz temblaba. Joseph, necesito hablar contigo, dijo. Sofía me buscó de nuevo, pero ahora está diciendo cosas raras. Me dijo que tú la vigilas, que la amenazaste. ¿Qué? Eso es mentira. Lo sé, pero está diferente. Me escribió más de 200 mensajes en un día. Dice que la dejaste traumatizada y que tiene pesadillas contigo. No sé qué hacer. Colgué sin responder. No sentí ira, ni sorpresa. Solo tristeza. Sofía estaba cayendo en su propia trampa. Había mentido tanto, manipulado tanto, que ya no distinguía entre realidad y relato. Decidí no involucrarme más. No por indiferencia, sino porque entendí que intentar ayudarla era alimentar el mismo ciclo. Pasaron 2 meses. Me mudé a un departamento más pequeño, lejos de la casa donde todo se derrumbó. Empecé terapia individual, no para olvidar, sino para entender por qué había soportado tanto. Meredith me dijo algo que aún cruza mi mente. Hay personas que confunden amor con salvación. Tú intentaste salvarla, pero no se puede rescatar a quien se aferra al naufragio. Desde entonces, he intentado soltar. Pero el cierre definitivo llegó cuando recibí una carta. Era de Sofía. Sin remitente, escrita a mano. Solo decía, creí que podía curarme manipulando mi dolor. Pero lo único que logré fue repetir lo que más temía, abandonar a quien me amaba. Lo siento, Joseph. Ojalá hubieras conocido la versión de mí que nunca aprendí a ser. La leí una sola vez, y la guardé. No porque aún la amara, sino porque en esas líneas finalmente había verdad. Y en medio de todo ese caos, entendí que a veces la manipulación más peligrosa no es la que hacen los demás, sino la que uno se hace para no aceptar quién es. Actualización 3. Han pasado casi 8 meses desde la última vez que vi a Sofía en persona y, aunque su presencia física desapareció de la casa relativamente rápido, su sombra se quedó mucho más tiempo. Durante los primeros meses, todo giró alrededor del papeleo, de términos que nunca pensé escuchar aplicados a mi vida: disolución del vínculo, liquidación de bienes, acuerdos, firmas. Me sorprendió lo frío que puede ser el lenguaje legal para describir el final de algo que en algún momento se sintió como lo más cálido del mundo. No hubo grandes peleas en el juzgado ni escenas dramáticas. De hecho, casi todo se resolvió a través de abogados y correos electrónicos. Lo que más me dolió fue ver nuestro matrimonio resumido en unas cuantas páginas: fecha de inicio, fecha de término, sin espacio para todo lo que hubo en medio. Recuerdo el día que firmé los papeles definitivos. Estaba sentado frente a la mesa del abogado, con el bolígrafo en la mano, mirando mi nombre junto al suyo por última vez en un documento oficial. Me tembló la mano, no por dudas, sino por la sensación de que con esa firma aceptaba, por fin, que no había nada que rescatar. No hubo súplicas ni promesas vacías. Ella ya había firmado antes, casi como si quisiera cerrar ese capítulo rápido, como si estar legalmente desligada de mí fuera parte de su proceso de sanación. Cuando salí de la oficina, no sentí el alivio que la gente suele describir, pero tampoco sentí el mismo dolor desgarrador del inicio. Fue más bien como quitarse una venda que llevaba puesta tanto tiempo que ya formaba parte de la piel. La terapia me ayudó más de lo que esperaba. Empecé yendo para entenderla a ella, para encontrar lógica en su comportamiento, pero terminé entendiéndome a mí. Descubrí que había una parte de mí que necesitaba salvar a los demás para sentirse valiosa,
que confundía amor con sacrificio unilateral. Me costó mucho admitir que no solo me quedé en una relación que ya me estaba destruyendo, sino que, en cierto punto, fui cómplice de mi propio desgaste. Mientras el divorcio avanzaba en los papeles, yo estaba divorciándome internamente de una versión de mí mismo que confundía aguantar con amar. El cierre legal del matrimonio llegó un martes cualquiera. El correo con la confirmación oficial entró mientras estaba en el trabajo. Abrí el archivo, vi la palabra disuelto junto a mi estado civil y, por un momento, me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No lloré. No grité. Solo respiré hondo y apoyé la frente sobre la mesa. No era el final que había imaginado para nosotros, pero era un final. Y a veces eso es lo único que queda por hacer, aceptar que la historia ya no puede seguir escrita con las mismas dos personas. Pensé que después de eso ya no sabría más de Sofía, pero su nombre apareció una última vez de la forma más inesperada. Una mañana, Meredith me llamó. Su voz sonaba más suave que de costumbre, como si estuviera eligiendo cada palabra con pinzas. Joseph, espero que no te incomode que te contacte otra vez, dijo. Sofía volvió a verme hace un mes. Me quedé en silencio unos segundos, con una parte de mí reaccionando todavía como esposo, aunque legalmente ya no lo era. ¿Y cómo está? Pregunté al fin. Desorientada, pero más consciente, respondió. Dijo que necesitaba cerrar ciclos. Hablamos de su infancia, de su padre, pero por primera vez no lo usó como excusa. Esta vez lloró por lo que perdió, no por lo que quiso justificar. Tragué saliva. La terapeuta hizo una pausa antes de continuar. Me pidió que te dijera algo, si aceptas escucharlo. Sí, claro. Dile que ya no necesito tener razón. Solo paz. Esa frase se me quedó clavada. No supe si sentir alivio, tristeza o cansancio. Era la primera vez que escuchaba algo de Sofía que no venía disfrazado de teoría psicológica o de víctima absoluta. No cambiaba nada en términos prácticos, seguíamos divorciados, seguíamos siendo dos personas que habían fallado en sostenerse mutuamente, pero sonó, por fin, a una verdad sin adornos. Esa noche salí a caminar al parque donde habíamos tenido una de nuestras últimas conversaciones antes de que se fuera. El mismo parque donde trató de explicarme que Lucas era un reflejo y que todo lo que hacía era consecuencia de su vacío. Me senté en el mismo banco, ahora bajo un cielo nublado, y por primera vez no sentí rabia. No la vi como la villana de mi historia, pero tampoco como la víctima trágica que ella quería ser. La vi como una persona rota que, en su intento de no volver a ser abandonada, terminó empujando a los demás hacia la puerta. Con el tiempo supe, a través de amigos en común, que se había mudado a otra ciudad, que seguía en terapia y que trabajaba en una organización que apoya a mujeres con traumas familiares. No sé si cambió, no sé si realmente asumió su responsabilidad o simplemente encontró otra forma de contar su historia. Pero el hecho de que siguiera buscando ayuda me dio una extraña sensación de calma. No porque esperara un reencuentro, sino porque me gustaba pensar que, tal vez, ese dolor no se repetiría en la vida de alguien más. En cuanto a mí, aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Retomé la escritura, algo que había dejado años atrás. Es curioso, cuando uno se rompe, a veces las grietas dejan espacio para cosas nuevas. Empecé a escribir sobre heridas, sobre límites, sobre ese punto donde el amor se confunde con autoabandono. Algunas personas que leen mis textos dicen que se sienten comprendidas, que encuentran palabras para cosas que nunca habían sabido nombrar. Si supieran que cada historia que escribo es, en el fondo, una manera de seguir entendiéndome a mí mismo. Hace poco encontré, en una caja con papeles viejos, dos cosas juntas, la copia del acta de divorcio y la nota que Sofía dejó aquella mañana cuando se fue. No me busques. No lo entenderías. Me quedé un rato mirando ambos papeles. Uno era frío, legal, definitivo. El otro era impulsivo, dolido, inmaduro. Dos retratos distintos del mismo final. Esa noche rompí la nota, no con rabia, sino con una especie de gratitud extraña. El acta de divorcio, en cambio, la guardé en una carpeta, no como recuerdo de fracaso, sino como recordatorio de que también tuve el valor de soltar. Porque al final, sí entendí. Entendí que a veces el divorcio no empieza en los tribunales, sino mucho antes, cuando uno de los dos empieza a negociar la verdad consigo mismo. El papel solo vino a poner por escrito algo que ya se había roto. Lo único que realmente me pertenece ahora no es el matrimonio que tuvimos, sino lo que aprendí de haberlo perdido. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa lección ya no pesa, solo acompaña.